Esta semana estaremos hablando del mundo del cine, estaremos hablando con directores, con actores, con actrices, con personas que están vinculadas al séptimo arte, que han hecho su carrera, pero en especial dedicado al cine de nuestro país. Un abrazo muy pero muy especial a todas las gentes, a todas las personas que les gusta hablar del séptimo arte y cómo se realizan diferentes actividades, diferentes cosas, pues estaremos aquí invitando el director Famor Botero. Un saludito para todas y todos los que se van conectando a nuestro en vivo. Esperemos que ya esté ahí muy conectado y que acepte nuestra invitación. Un abrazo muy, pero muy especial a cada una de las personas que hacen parte de este en vivo. Ahí ya está Famor. Mi querido amigo Mi Famor, ¿cómo va la querido amigo vida? Chuchu, ¿cómo vas? No, aquí sí Gusto verte. nos tocó con abrigo, con bufanda, con gorro, con todo, porque con este clima, ¿quién se lo aguanta, cierto? Lo sé, te cuento que me acabo de pegar la empapada. Me mojé No, estos días han sido de ese talante en Bogotá total. con estos climas, pero bueno, vamos ahí. Bueno, Famor Botero, Famor, gracias por haber aceptado esta invitación, por querer charlar con los seguidores de Entre Notas y Más y con tus seguidores para que hablemos de lo que es tu carrera, de lo que has hecho, de lo que has trabajado en este mundo del séptimo arte que no es fácil. Claro que sí, no. Yo feliz de estar acá. Eres un gran amigo, así que cuando me invitaste, yo dije, oye, qué rico uno charlar con un amigo y además contar un poquito de lo que uno viene haciendo o todo este tema. Así que no, yo feliz de estar por acá. Bueno, favor, contémosle a la gente, usted nació en Medellín, en la ciudad Sí. de Medellín. Desde su niñez le dio por incursionar en el mundo de la actuación, en el mundo del arte, del cine. Pues a ver, yo creo que eso es como un llamado que me llegó desde niño, sí, claro, yo tenía esta inclinación, yo veía películas y yo decía, pero ¿cómo diablos hacen eso? Mi madre me llevó, nunca lo olvido, de niño, tendría unos 9, 8 años, creo, y me llevó a ver la película Una historia sin fin, en un Ujú. teatro antiguo de Medellín. Y yo me acuerdo salir de ese teatro y decir, Dios mío, que eso es lo que yo quiero hacer, cómo se mete esa gente detrás de esa pantalla y hace todo esto. Y claro, me quedó como esa curiosidad, por decirlo así. Y bueno, pues de eso a lo que estoy haciendo hoy han pasado mil cosas, ¿no? Es todo un camino. Bueno, eso me parece a mí muy interesante, pero bueno, Famo, en esa adolescencia, en esa niñez, ¿incursionaste en la actuación o ya estabas pensando hacer parte del detrás de cámaras? No, en realidad yo arranqué jovencito haciendo teatro. Yo me fui a Los Ángeles y hice parte del teatro chicano, del movimiento del teatro chicano, un movimiento fascinante en realidad. Y ahí estuve unos 10 años, ¿sabes? Estuve haciendo teatro chicano, estuve haciendo algunos papeles como actor. Y bueno, claro, ahí empieza uno como a leer los guiones y a darse cuenta que estos papeles todos eran de mexicano, era como muy clavado en un tipo de personajes. Y yo arranco a tratar pues, de entender todo este mundo del detrás de cámaras en el teatro. Yo arranqué produciendo teatro muy jovencito, yo empecé produciéndome mis propias obras. Y bueno, una de las obras que logré como ser parte de eso, Octubre terminó hace mucho tiempo, que habla sobre la matanza de Tlatelolco, y yo ahí tuve la oportunidad de ser el protagonista. Y lo interesante de ese papel era que, claro, todo el mundo pensaba que era mexicano y cuando me entrevistaban, pues se daban cuenta que no era mexicano y era bastante interesante. Y bueno, poderle dar voz a ese tema de la matanza de Tlatelolco, que es sobre los estudiantes que mataron en el 68, fue impresionante. Y ahí es donde te das cuenta del poder que tiene tu voz, que el poder que tenemos en la cultura y en el arte, de dejar huella, de contar, de no olvidar lo que ha pasado en nuestros países. Así que fue muy interesante ese proyecto. Pero bueno, y empiezas a trabajar allí y estudiabas, ¿en qué empezaste a Yo, formarte yo, yo la empecé a parte estudiar académica? teatro. Teatro fue siempre mi enfoque. Y como soy también bastante emprendedor desde jovencito, dije, bueno, tengo que estudiar teatro y otra cosa por si de pronto no, por si de pronto no. Entonces en ese entonces empecé a estudiar mercadeo y administración de empresas. Pues por eso es que hoy en día puedo ser productor porque entiendo muy bien el negocio.
Bueno, ahora más adelante le vamos a explicar a la gente qué es ser productor, qué Claro es que ser sí. director, pero hablemos un poco de esa faceta de Famos Botero como escritor. Uy. Contémosle a la gente cómo empezaste a moverte en este ambiente de escribir tus propios proyectos. Pues mira, todo nace de estar en este teatro chicano, de ser parte de este movimiento. De hecho, yo hacía obras en inglés, casi que sin saber todavía muy bien hablar inglés. Yo hice parte de estos actores de improvisación y entraba a un teatro con miles de juegos de improvisación sin entender y se convirtió como en un juego, en un lenguaje con los compañeros que pudimos ir entendiendo. Y bueno, pues en el teatro, en Sports Improv, que se llamaba en Los Ángeles, este grupo tan interesante, pues aprendí muchísimo sobre los guiones y ahí entonces ya cuando entro al cine es que me doy cuenta que claro, yo después de años empiezo a estudiar cine y televisión, empiezo a enfocarme como en este lenguaje y cuando salgo y me gradúo sin haber hecho una especialización o un enfoque en la escritura, pues me doy cuenta que para poder hacer un proyecto y poder realizarlo tenía que tener obviamente el guión y si no teníamos de pronto fondos para hacer el guión, pues me tocaba escribir a mí el guión. Siendo tan nuevo, pues me tocaba hacer como un poquito de todo. Entonces, mi participación como guionista siempre fue, ¿sabes? Siempre fue como algo a lo que no le puse mucha atención, pero se ha convertido en algo bastante interesante porque he podido escribir todas las películas que he hecho y eso ha sido muy interesante y pues hemos podido llegar a varios festivales de cine en donde han premiado el guión del cual yo participé también como guionista y eso ha sido todo un proceso también, ¿no? Como de darme cuenta y no tener miedo de escribir porque siento que al principio me daba mucho miedo, como que no lo aceptaba, como que escribía algo y decía, no, aquí tiene que venir otro guionista y arreglarlo, prepararlo y en ese camino me he dado cuenta que pues que he encontrado una manera de escribir bastante interesante que gusta y eso yo creo que también es bastante valioso. Bueno, ¿hay alguna diferencia que aquí también aprendemos un poco y aprovechamos a Famor para aprender sobre el tema? Pero, ¿cuál es la diferencia entre ser guionista y ser libretista? Yo creo que la diferencia más, bueno, a ver, yo creo que la diferencia más grande es que el libretista está como trabajando mucho para la televisión, ¿no? Siento yo, el guionista es como más de cine, es como yo lo veo, ¿no? El libretista es un poco más episódico, por decirlo Ujú. así, y el guionista se enfoca más como en un largometraje. Ah, mire, ahí aprendimos aprendan con Famos Botero. Pero bueno, Famo, y empezaste a desarrollar, a trabajar la parte de qué, de empezar a hacer teatro, de plasmar en proyectos. Pero ¿cuál fue ese primer trabajo que hiciste ya en el mundo del cine? Mi primer trabajo fue un trabajo bastante interesante porque lo hice siendo estudiante todavía de cine en esa última tesis del año. Hice un proyecto llamado Take Me Home, que acá en Colombia lo conocen como En Busca de un Hogar, llegó pues después a varios países y fue muy interesante porque yo lo hice como una práctica, ¿sabes? Como una manera de decir, a ver, voy a pensar en una historia, la voy a desarrollar, la voy a grabar, la voy a producir, la voy a postproducir y la voy a terminar. Y mi meta era esa. Jamás en la vida pensé que el proyecto se fuera a ir viral. Eh, y fue muy interesante porque, claro, toda la presión que luego tienes de todo un medio que espera un proyecto y tú haciendo un proyecto de estudiante fue muy interesante. Yo terminé el proyecto y nunca lo olvido, me gradué y ese día en la graduación estaba CNN y Fox hablando del proyecto y contando que yo me acaba de graduar. Lo interesante de ese proyecto, Chucho, es que llegó a tener distribución en teatros en Estados Unidos Ujú. y fue muy interesante, te lo repito, ese proyecto yo lo hice en la cocina de mi madre, lo edité en la mesa de la cocina de mi madre y yo jamás en la vida pensé que iba a llegar a cines y que iba a hacer todo lo que ha hecho. Ese proyecto hoy en día ha sido traducido en más de 100 idiomas y es lindo, a veces lo veo y todas las semanas alguien me escribe sobre él y yo creo que eso es lo interesante, ¿no? De los proyectos que vas dejando año tras año, que mucha gente se empieza a identificar y aunque tengan 10 años, alguien lo ve y se identifica hoy en día por sus diferentes problemas o por sus diferentes circunstancias. Entonces yo creo que es el regalo más lindo que te puede dejar el trabajo Bueno, audiovisual. y que además si marcó, si tuvo un impacto en la sociedad, pues va a estar muy vigente y pasan los años y la gente estará buscándolo. ¿Y qué buscabas allí? ¿Qué mostrabas tú allí en este Era muy proyecto?
interesante, Chicho, porque yo en ese entonces, yo me gradué de la Universidad de Full Sail, que es una universidad que está, una universidad de cine que está en Orlando, y en ese entonces yo me preguntaba por qué si Orlando era este lugar en donde todas las familias del mundo venían a traer niños a ver los príncipes y los castillos de Orlando, porque era uno de los lugares en donde más niños indigentes habían debajo de los puentes. Yo decía, qué interesante sí, como este shock. Eh, social. Entonces yo un día con mi cámara me di cuenta que tenía una historia a través de unas fotografías que tenían un principio, una mitad y un final. Y así fue como descubrí el documental. Yo me fui a vivir con los indigentes 6 meses para poder terminar pues como ese trabajo y poder entender y poder ser justo con la historia. Entonces, ¿qué te cuento? Es un documental que me cambió la vida, que me cambió la percepción de cómo cuento historias. Es un documental que me acercó muchísimo a la humanidad, que creo que si no hubiese sido mi primer trabajo audiovisual, no sería quien soy hoy en día, la verdad. Bueno, pero mire, ¿por qué generalmente este tipo de proyectos o de producciones que se realizan tocando estos temas tan álgidos de que le afectan y que hacen parte de nuestra sociedad? ¿Por qué siempre queremos ocultarlo? ¿Por qué siempre a los medios masivos no les interesa trascender y quieren como tenerlo eso por debajo del colchón? Yo creo que yo creo que todo esto cae en los intereses políticos de cada ciudad, ¿sabes? En este documental yo estaba hablando de Orlando, una ciudad que es conocida por cosas muy positivas, Ujú. ¿sí? Y este documental tuvo todos los obstáculos que te imaginarás, empezando porque Disney le chocó muchísimo cuando yo salí con el documental. Eh, pero el documental era necesario hacerlo. La problemática era muy grande. Yo me daba cuenta que, por ejemplo, de Miami, de Chicago y de muchísimas ciudades mandaban buses completos con indigentes. Estoy Ujú. hablando de 50, 70, 100 indigentes en buses y les decía, se tienen que ir para Orlando porque allá hay trabajo, allá hay comida, allá hay de todo. Y claro, ellos llegaban, en ese entonces se bajaban y claro, no había absolutamente nada. Llegaban a Ujú. una ciudad en donde en ese entonces, si tú le dabas a un indigente comida, te podían arrestar. Y eso es algo Ujú. que yo conté en el documental. Y a través del documental, porque a la final la Casa Blanca se involucró, a través de una trabajadora social que se llama Beth Dávalos, que fue en realidad la quien impulsó el documental y lo hizo que se fuera viral. Pero Chucho, te cuento, a nosotros nos arrestaban si les dábamos comida. Y por ejemplo, yo me encontré un niño de 6 años en un puente solito y cuando lo tomé y traté de encontrar una organización y decirles, ¿sabes qué me decían? Me decían, no, mira, lo tienes que llevar a esta fundación y la fundación quedaba a 10 millas. Ujú. O sea, claro, yo estaba viviendo con ellos, yo no podía simplemente coger un celular, coger un carro, yo necesitaba experimentar lo que ellos experimentaban. Y es donde te das cuenta que los indigentes cuando están en esa situación, pues es muy complicado salir de ella. Y las organizaciones, si tú eres un indigente y llevas en la calle más de 12 meses, ya no eres prioridad, porque ya aprendiste a sobrevivir. Entonces las familias enteras que están en la calle, que llevaban más de 12 años, en este caso en mi documental, pues ya no podían tener las ayudas, ya era casi que imposible. Mira, ahí está Ángel David Acero, que está diciendo Faber, de los mejores directores de Colombia, yo creo Tan que de bonito, Latinoamérica. Ángel David, un abrazo fuerte, Ángel David, que está ahí conectado. mi querido Pero Ángel bueno, lindo. mi favor, ¿qué hiciste? O sea, después de que haces este proyecto de los indigentes, ¿con qué sigues? Sigo con un proyecto, me leí un libro que se llama Mi sueño americano y es la historia de una niña que sale de una aldea de España eh, con sus padres porque a la niña no sabía que todos los seres humanos no sentían dolor. Ella pensaba que el dolor era parte del ser humano. Sí, Ujú. entonces un día ella le dice a la mamá, mamá, me duele todo. Tenía 6 añitos y la mamá, pero ¿por qué es que te duele? Y la niña le pregunta, ¿a ti no te duele? Y la mamá le decía, no, a mí no me duele nada. Y la niña, a mí me duele todo, todos los días. Entonces yo me leo este libro, que es la historia de una niña que sale de una aldea muy pobre de España y se la llevan a Madrid y se dan cuenta después de años y años y años de exámenes que la niña tenía artritis reumatoidea desde que era una bebé. Ujú. Y entonces yo leo esto y yo digo, pero ¿cómo así? Es que a los niños les da artritis, esto no puede ser. Empiezo a buscar y me doy cuenta que nadie sabe del tema, muy poca gente, y que los padres cuando van porque los niños tienen dolores, se demoraban años en recibir un diagnóstico.
Entonces yo me uno con la Universidad de Colombia y me voy para España a hacer un documental que a la final pues Discovery lo compró y es un documental hermoso que habla de los niños y la artritis y el dolor y la esperanza que tienen y es la historia de esta mujer que a la final se convirtió en una de las médico-pediatras más exitosas de los Estados Unidos y escribió el libro que se llama Mi sueño americano. Me parecía que una historia fascinante y lo lindo de ese proyecto Chuchu es que después de haber ido a muchos festivales de cine, el proyecto lo terminó comprando una línea de hospitales y me decían, nos devolviste las ganas y la razón real de por qué somos médicos. Porque claro, un documental médico puede ser muy blanco y muy azul, ¿sabes? Muy médico, pero yo traté de contar una historia muy humana y cuando los médicos la veían, pues se conectaban completamente con ese sentimiento que muchas veces pues lo olvidamos. Bueno, mire, qué chévere que trabajes y manejes esa parte de la sensibilidad de la sociedad que bastante falta nos hace, porque ese tipo de lenguaje es importante que la gente lo conozca, lo disfrute, lo entienda, porque es fundamental. Pero bueno, después de esto, ¿en qué más has trabajado? Porque hay muchas cosas y este Estamos es el repasando objetivo toda mi de este carrera. en vivo, que hablemos un poco de todo lo que has hecho y que la gente se dé cuenta que el tamal no es solo de hojas. Pues a ver, en ese preciso momento, bueno, primero que todo, yo amo ponerle voz a los temas sociales, ¿sabes? Como a la violación de los derechos y todo el tema. Y en ese momento Estados Unidos estaba pasando por una gran reforma migratoria, eh, de la cual yo no era parte porque yo ya era ciudadano americano, pero sí yo veía a mis amigos y veía como todo el problema tan grande, ¿sabes? Entonces decido unirme a una organización y hacer un cortometraje con Lorena Rojas, que era una gran actriz mexicana. De hecho, Lorena Rojas hizo este proyecto conmigo y falleció a los 3 meses. Ella no Ajá. alcanzó a ir al estreno del proyecto. Pero entonces nos unimos, puedo decir, unos 10 actores muy, muy populares y importantes a nivel latinoamericano y le dimos voz a un proyecto que se llamó Los Ocho, y se llamaba Los Ocho porque eran 8 senadores los que estaban haciendo 8 reformas, era como todo un tema con los 8, y era la fascinante historia pues de un grupo de personas que iban en un bus y pasaba la gran reforma migratoria que todo el mundo esperaba y lo que pasaba con esas vidas. Lo interesante de ese proyecto, Chuchu, es que se estrenó en el Festival de Cine de Palm Beach, Ujú. de West Palm Beach, que es actualmente donde vive el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y es un lugar bastante republicano, un lugar que si no vota muy a favor de las reformas migratorias y no tienen como muy claro este tema de las reformas. Y yo, claro, me invitaron al estreno y yo decía, me van a tirar piedras, basuras, tomates, y fue todo lo contrario. Era el 99% de las personas eran americanas viendo por primera vez esta gran historia humana sobre la reforma migratoria y todas las personas me abrazaban y me decían gracias por hacérmelo entender. Y eso es lindo, eso es lindo. Pero mire, qué chévere que la gente sepa y tus seguidores y nuestros seguidores que sepan y que plasmen de lo que ha sido tu trabajo, tu proceso como director de cine. Y hablemos un poco de tu faceta de escritor. Ya ahorita seguimos hablando de las otras películas y eso, pero hablemos de esa faceta de escritor. ¿Qué se requiere para ser un buen escritor? Uy, Chichu, yo creo que eso es algo que yo todavía pues estoy como en ese aprendizaje. Yo creo que es algo que nunca aprendes, nunca terminas de aprender. Es un despertar constante a palabras y sentimientos. Para mí, te puedo decir que en estos 2 últimos años encontrado con unas herramientas maravillosas que creo que poco a poco, a través de estos 12 años que ya llevo en el cine, he podido ir construyendo, ¿sí? También sé editar, soy editor, entonces creo que eso, todas estas herramientas de dirigir, de producir, de editar, me han guiado hacia una manera de escribir
creo yo, muy interesante, pues porque sé lo que necesito para hacer una película de bajo presupuesto, sé lo que necesito para que no me falten planos, ¿sí? Y en el tema de la escritura, pues he aprendido a enamorarme un poquito más del proceso porque en realidad no era algo que disfrutaba, era algo con lo que sufría, era algo con lo que me daba muy duro. Yo podía escribir, qué sé yo, 5 escenas en un mes y llegar al mes y leerlas y odiarlas y votarlas porque no me conecto, no me llegan, pero he aprendido a empezar desde lo más elemental de la historia, desde un plot muy simple con 5 palabras, y he aprendido cómo a expander de 5 palabras a 10 palabras, de 10 palabras a un párrafo, de un párrafo a una página, de una página a 5, de 5 páginas a un tratamiento, de un tratamiento. Sí, como que he podido ir encontrando una manera que para mí ha funcionado. Yo el año pasado escribí mi primera serie de 6 episodios y pues al llevarla al mercado ha sido fascinante encontrarme con la respuesta, ¿no? Entonces creo que todavía estoy en ese aprendizaje, porque creo que es algo que no, pues que no te puedo decir, hay que hacer esto para que quede de esta manera. Creo que estoy en ese aprendizaje, pero lo que sí puedo decir es que hoy en día no me doy tan duro con lo que escribo. Bueno, pero eso está bien, eso está que le contemos un poco a la gente, porque algunas personas son idóneas para ser escritores, para ser productores y todo ese tema. Aquí me están preguntando que qué es ser productor de cine. A ver, pues depende, hay bastantes diferencias. Te voy a hablar de un productor ejecutivo, puede ser. Hay un productor ejecutivo, productor asociado. Ser productor de cine, en mi caso, yo creo que es interesante hablarle a la gente desde mi perspectiva y mi experiencia, es el trabajo de la persona que toma el guión, ¿sí? Le hace un presupuesto al guión, sabe cuánto vale hacer esta película, mira entonces los incentivos de diferentes países, en este caso Colombia, hay varias leyes increíbles de incentivos para hacer nuestras pelis, y entonces este productor es el que se encarga de decir, bueno, esta película la podemos hacer a través de este incentivo y vamos a conseguir estos fondos a través de inversión privada o de diferentes cash flows a través del mundo, a través de diferentes becas o incentivos también de cine. Y una vez ese productor o ese productor ejecutivo tiene como la logística hecha de este es el guión, esto es lo que se necesita para hacer la película y producirla, y esta es la fuente donde va a venir el dinero o la inversión, entonces ese es el productor que se encarga de conseguir las demás personas, ¿no? Productores asociados, pues toda la gente que trabaja en la película, pero su trabajo principal es poder hacer la logística del principio para que el proyecto se lleve a cabo y obviamente pensar también en el tema de la distribución, cómo va a venir esa distribución, para dónde va esta película, para qué público es. Creo que es un poco el trabajo por definirlo en palabras pocas, porque sí es una tarea masiva la del productor. Bueno, mire qué chévere. Gracias, Famo, por todo lo que nos está enseñando en esta charla de amigos, porque aquí todos aprendemos de todos. Entonces, a eso. Pero hablemos un poco más del cine, de las películas que has realizado. Después de que estuviste en los Estados Unidos, empezaste ya también a hacer tus propios proyectos en el séptimo Sí. arte. Hablemos del primero de ellos. A ver, yo después de haber hecho unos 7 documentales, largometrajes, pues me llega la oportunidad, de hecho estaba en Colombia, estaba haciendo un trabajo de un documental, terminé el documental y me quedé en Bogotá, en una casa cultural artística, donde viví, donde encontré 10 amigos, todos artistas, entonces se convirtió como en el momento más rico de arte, por decirlo así, en esa etapa de mi vida. Y escribo un proyecto con varios amigos, que era una comedia, que nunca en realidad pensé que yo iba a realizar una comedia, soy un poco más de drama, es lo que me gusta, es lo que me mueve, pero interesantemente me llega esta comedia, la abrazo, la recibo, es una comedia que habla un poquito de mi regreso y me encuentro con Colombia. Yo me fui muy niño del país y pues en esa distancia mi encuentro, mi conocimiento de Colombia era muy poco, ¿sabes? Era todo muy violento, era todo muy negativo. Yo venía a Colombia y básicamente iba pues del aeropuerto a la casa y no tenía como mucha, pues no conocía Bogotá, no conocía estas grandes ciudades que nuestro país tiene. Y vengo a hacer ese trabajo y me encuentro con
un montón de gente talentosísima, unas ciudades y una gente hermosísima, y empiezo a decir, pero ¿por qué no vivo aquí? ¿Por qué no estoy trabajando aquí? ¿Qué pasa? Entonces, esa película es un poco esa exploración, habla es la historia de una chica que regresa al exterior, y cuando regresa a Colombia, pues viene como con toda esa negatividad y se encuentra con un gringo que vive en Bogotá y ama este país y es más colombiano que cualquiera de nosotros. Entonces, esa se convierte en mi primer largometraje. Comedia. Ujú. ¿Y cómo se llamaba este primer Ese largometraje? primer largometraje se comercializó en Colombia con el título de Una visita inesperada. Una visita inesperada. Correcto. Y bueno, y después de una visita inesperada que llegó. Después de una visita inesperada llega una película que me atrevería a decir que ha sido la película más especial. Todas son especiales, todas son lindas, todas te dejan conocimientos, aprendizajes, amigos, pero siento que Sofía es una película que me trajo muy cerca de personas maravillosas que siguen en mi vida. Ujú. Eh, y con Sofía tuve la oportunidad de llegar a las Naciones Unidas, a hablar del empoderamiento femenino. Sofía es la historia de una mujer que vive en un pueblo rodeada del machismo, ¿no? Es una mujer que nunca se casó, que está a la crianza de los hijos de su hermano, que es súper machista, que en su entorno todo es, la mujer está en la casa cocinando y no hace absolutamente nada más, hasta que llega alguien al pueblo y la empodera, no la enamora, la empodera. Era muy interesante para mí que esta mujer no encontrara un hombre y entonces se liberara, sino que a través de este hombre se viera al espejo y entendiera que era capaz, que era valiente, que era hermosa, que tenía un futuro, que estaba bien si se iba, porque también aparte eso pasa mucho, ¿no? Como que sentimos esa culpa de volar, de irnos, y en este proyecto pues este personaje se encuentra con que está bien irse, y bueno, en este caso Paola Rey interpretó esta película y te cuento que hasta el día de hoy en cualquier parte que la muestren, en cualquier idioma, porque ha sido una película que ha llegado a muchos países, todas las mujeres como que se identifican con el proyecto y aparte es lindo como hombre poderle dar voz a estos personajes femeninos importantes. Bueno, pero ahí también estaba Cristian Sí, Carabias, ¿no? por Cristian nos conocimos. Por Hay Cristian que nos contar eso. conocimos, Pues por esta exactamente. película nos conocimos y nos Sí, hicimos amigos, ¿no? exactamente. Y bueno, y esta fue rodada ¿en qué En localidad? Villanueva, que es un pueblito que queda al lado de Barichara, en Santander, un pueblito encantador. Si tienen la oportunidad de ver la película, es una película que ofrece como ese encanto de Santander, de esa cultura tan linda. Y, no, y ha sido muy lindo. El proceso de esa película fue hermoso. Una vez la terminamos, tuvimos la oportunidad de ir a la Plaza del Pueblo y el alcalde hizo como un día festivo sobre la película y claro, la gente vino a la plaza, habían cientos de personas en la plaza viendo la peli y era hermoso verlos porque claro, eran sus matas, eran sus colores, sus La comidas. esencia de pueblo. Exacto, y era hermoso. Y te cuento que en esa película tuve experiencias lindísimas porque, por ejemplo, las señoras todos los días se peleaban para ver quién me mandaba el desayuno. La señora de la esquina me quería mandar su arepa con su tema, la otra señora de allí me quería mandar un tamal, o sea, era una cosa impresionante el cariño y el amor que el pueblo nos brindó. El cura nos mandaba mercado, o sea, era una cosa impresionante cómo la comunidad se unía pues, para que esta película pudiera nacer. Bueno, y actualmente con la película, ¿está asistiendo a festivales? La película ya pasó como por la ronda de festivales, en este momento está en la plataforma de VIX y Apple Mm. y en Colombia periódicamente la muestran en Canal Uno, creo. Ujú. Sí, Sofía con Paula Rey, Cristian Carabias, o sea, es un elenco buenísimo para que quienes les guste ver el cine colombiano, sí. pues se lo gocen, se lo disfruten. Bueno, además hiciste una película sobre el Monserrate. Pero esa es Chuchu, la película de Una visita inesperada. Yo la hice con el título de Monserrate como el cerro y cuando se comercializó le cambiaron el título a Una visita inesperada. Mire, bueno, sí ve, ahí de una vez quedamos conectados. Y ahí hay una familiar suya, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, de hecho he hecho ya dos películas con ella, Angélica Blandón.
que es una primita hermosa, pues que quiero muchísimo y con la cual tuve la oportunidad de compartir momentos maravillosos en mi infancia. Y bueno, pues ya en esa película tuve la oportunidad de trabajar con ella y en otra película que rodamos en México que se llama Gritos en Silencio, también tuvimos la oportunidad de colaborar Bueno, juntos. hablemos de Gritos en Silencio. ¿De qué trata este largometraje? ¿Dónde lo pueden ver? ¿Quiénes hacen parte del elenco? A ver, Gritos es una peli también bastante interesante. Eh, Gritos me llega a mí a través de un escritor que se llama Fabián, ay, su apellido es Archondo, creo. Me disculpas, Fabián, si lo dije mal. Un guión fascinante que hablaba de los feminicidios. Me llega la historia, una historia basada en un caso real, y pues decido darle voz al tema. Nos vamos a México a rodar la película que la produjo Olympusat en ese entonces. Y es una película que habla de la historia de una colombiana que llega a Tijuana con un hombre que le prometió el cielo y el paraíso, y al llegar a Tijuana pues se encuentra con un hombre machista que no quiere que salga de la casa, y pues se tendrán que ver la película para ver qué Sí, pasa. sí, sí, aquí solamente Esta les damos película se como... encuentra también en Apple y en VIX, y acá en Colombia ha llegado a varios festivales de cine, pero no está en ningún canal. Ah, bueno. Ha hecho también documentales, has trabajado documentales. Contémosle a los seguidores de esa experiencia de dirigir esos documentales y hacia dónde los tienes enfocados. Mira, yo he tenido la bendición, que decir que es una bendición siempre que hago un proyecto, porque poder realizar los proyectos a veces es tan difícil que cuando suceden el agradecimiento y lo que sientes es tan gigante que es algo que hay que compartir. Tuve la bendición de poder realizar 7 documentales largometrajes antes de entrar a la ficción, y en esos documentales te puedo decir que aprendí muchísimo como ser humano, más que como director, puedo decir, porque pues le he dado voz a niños, le he puesto la cara a enfermedades, he hablado sobre temas del mar, del océano, de la conservación de los tiburones, de la conservación de los océanos. Entonces, han sido trabajos maravillosos. He podido trabajar muy de la mano con Discovery, que ha sido muy, muy chévere poder como tener esa ruta de distribución con ellos. Y en el lenguaje documental te puedo decir, Chucho, que ha sido muy lindo el encuentro como con la comunidad, porque cuando tú haces un documental, Ujú. generalmente los documentales pues tienen sus comunidades, ¿no? Si estás hablando de cierto tema, hay ciertas comunidades que los apoyan, y es muy lindo encontrarte con la gente que ven tus proyectos y que verdaderamente les ayudan a ya sea armar mesas de discusión. Yo, por ejemplo, con mis documentales he podido llegar a las Naciones Unidas. Hay un documental que se llama, yo les voy a contar la verdad acá que nunca la he contado. Yo realicé un documental que se llama La ignominia colombiana, y le puse la ignominia porque pues es un tema Sí. bastante fuerte, ya se van a dar cuenta, pero lo comercializaron como con el título de Narcos Inocentes. Creo que hay un poquito el tema de este amarillismo que siempre le gusta Sí, es como, que como siempre, al tema. como que les vende más eso, ¿no? Exacto. El caso es que el documental habla de los falsos positivos del narcotráfico, gente colombiana, ciudadanos colombianos de nuestro país que siendo 100% inocentes, llegan a cárceles colombianas y luego son extraditados a Estados Unidos o a otros países, siendo inocentes, y luego llegan allá y no se pueden defender porque pues el dinero que les cuesta defenderse es fatal, pues es muchísimo. En este caso yo conté la historia de muchos colombianos que estaban en esa situación. Unos pudieron salir del problema, otros se tuvieron que declarar culpables siendo inocentes, Ujú, porque era o me declaro culpable o paso muchos años en prisión. ujú. Y bueno, yo cuento eso, esto llega hasta las Naciones Unidas, y ahí es cuando tú te das cuenta del poder que tiene este lenguaje documental, contar historias reales que le lleguen a la gente. Es muy chistoso porque el documental se ha visto en muchos países y en Colombia ha tenido muy poca visibilidad, ¿sabes? Y es ahí en donde tenemos que hablar de lo difícil que es poder exponer nuestros trabajos en nuestro país, encontrar el apoyo de nuestro país para nuestros proyectos. Es un documental que yo, que sé lo que hay y la información que hay, le diría a todos los colombianos, todos se lo tienen que ver, porque todos, tú, yo y las personas que nos están viendo pueden tener ese problema,
¿sabes? Es tan fácil como que lo único que necesitas es tener una cédula para que te extraditen. Entonces es un proyecto que, claro, cuando yo llegué al exterior con el proyecto y me felicitaban, yo decía, no me felicites, esto es horrible, ¿sabes? Esto es un tema que hay que darle voz y hoy en día todavía sigue pasando. Exactamente. Y lo importante, hablemos un poco ya también de ese aspecto, Famori, es qué es lo que está pasando con el cine en Colombia, porque esta semana precisamente voy a tener a varios directores de varias películas. Mañana precisamente vamos a tener a Teresa Saldarriaga, que es la Ay, presidenta de ¿verdad? DAS, la Sociedad Genial. Colombiana de Gestión Colectiva de Directores Audiovisuales, para que ella les dé ciertas indicaciones, ciertos detalles que deben de tener en cuenta, porque no es fácil hacer cine en nuestro país, y menos si no es ese cine ramplón, llamo yo, ese cine donde usted dice, oye, en Colombia se hace este tipo de películas, esto, pero pues tienen toda el respaldo de ciertos productores, de ciertas personas que les interesa es sacar cantidad y no calidad. Exacto. Pues mira, mi Chucho, yo, como tú sabes, yo soy nuevo en Colombia todavía, ¿sabes? Yo me vine a vivir a Colombia hace 3 años y en estos 3 años he aprendido muchísimo, pero sigo aprendiendo y te tengo que decir que, claro, con lo que hemos avanzado un montón, pero nosotros todavía tenemos un tema bastante complicado y es el tema de la distribución. Mientras nosotros no tengamos clara la distribución para dónde van nuestros proyectos, nosotros en realidad no vamos a tener una industria. Es mi humilde opinión. Yo creo que todavía son muchos la gente que viene a Colombia y hace cine y se lo lleva y pues lo celebrarán en otras partes y eso está bien porque eso nos da trabajo, ¿sabes? Ese service es genial, pero nosotros como productores y como directores tenemos que poder hacer películas colombianas que tengan una distribución fuera de Colombia, porque es que si no llegamos allá, entonces nunca vamos a tener un negocio rentable en donde yo hago una película y la película recauda todo el dinero de la inversión y aparte de eso es próspera, sí que hay unos proyectos que posiblemente les va mejor que a otros, pero entendiendo eso y entendiendo que es un negocio, tenemos que poner la distribución como parte de nuestro, por ejemplo, en este momento lo pongo como parte de mi desarrollo. Yo cuando estoy desarrollando un proyecto, tengo que entender para dónde va, cuál es su audiencia, en qué continentes voy a tratar de distribuirlo. Yo siento que eso es en lo que me he enfocado estos 2 años en los que he estado como cocinándome. Es un poco como lo pongo, me he estado como cocinando, como probando, esto me funciona, esto no, esto me gusta, esto no. Al principio de mi carrera, Chuchu, yo tuve que tomar decisiones con las que pues no estaba muy contento, ¿sabes? Y las tomé pues porque era parte de mi camino. Todos tenemos un camino diferente. Hay directores que pueden tener todo el presupuesto y todo el tema del presupuesto y que desde muy temprano logran hacer sus películas como quieren. En mi caso, muchas de mis proyectos, sobre todo en la ficción, pues he perdido un poco la creatividad porque se han unido estudios o productores ejecutivos que ven como otra visión y en su momento yo tuve que aceptarla. Entonces ahora que estoy como renaciendo, por decirlo así, estoy diciendo, bueno, eso no lo vuelvo a hacer, ahora quiero hacerlo de esta manera. Y por eso es que decidí hacer un pare como en el tema de dirigir y decidí entender muy bien el tema de los incentivos, del cash flow en diferentes países, sobre todo en Europa y en Asia, que hay un tema del cash flow tan interesante que todavía nosotros como industria colombiana no estamos... pues no estamos participando de. Entonces yo estoy en ese proceso, yo decidí parar, decidí entender para dónde quería ir mi carrera como director y a la par decidí como productor entender muy bien el esquema financiero de lo que es hacer cine y en eso estoy. Bueno, ¿cuáles son esos 5 grandes obstáculos que has tenido que enfrentar en tu trabajo haciendo cine en Colombia? ¿Cuáles esas 5 barreras que se podrían, digamos, como tumbar o derogar? Yo pienso que la burocracia de este país es todavía bastante complicada. Pienso yo que todo puede ser un poco más fácil, pero hay un montón de obstáculos y de tiempos y de temas que yo siento que nunca habiendo vivido en Colombia, ¿sí? Nunca había experimentado el tema de vivir en Colombia, me doy cuenta que para cosas muy sencillas es un tema de meses de esperas y de hasta para abrir una cuenta de banco con tu empresa es un tema muy complicado, cosas que yo, por ejemplo, venía acostumbrado a hacerlo en el internet, ni siquiera tenía que ir al banco. Entonces siento que hay un montón de procedimientos legales todavía
que en nuestro país son muy complicados. Yo pienso que el segundo tema, y creo que muchísima gente estará de acuerdo conmigo, siempre será la financiación. Yo creo que nosotros, si no tenemos acceso a una distribución clara, es muy complicado poder encontrar inversión privada. Al no poder encontrar inversión privada, nos toca irnos a hacer películas de bajo presupuesto o de más bajo presupuesto, que está también hacerlas, pero nos toca hacer películas de más bajo presupuesto para poder utilizar incentivos locales. Y entonces, ¿eso qué hace? Nosotros realizamos la película con incentivos locales, pero a la hora de irla a distribuir, pues es muy complicado tener distribución. Muy complicado tener distribución. Entonces, es un tema que yo siento que tenemos que como industria unirnos. DASC, hablando de Teresa, es una asociación maravillosa. Yo en mi vida nunca había sentido tanta representación de alguien y ellos no la dan. Ellos, por ejemplo, en mi caso, me ayudan, me colaboran, siempre están como a la par dándome información y yo creo que eso es lo que necesitamos, comunidad para poder lograr enfrentar las cosas que no tenemos. Y estoy hablando de los directores independientes. Yo no estoy hablando aquí de directores o canales ya que tienen como toda una trayectoria, que me imagino que es mucho más fácil para ellos, pero para nosotros los directores independientes todavía es difícil lograr tener distribución. Y entonces, como es difícil tener esa distribución, cuando nos vamos al tema del financiamiento, nos toca producir con muy poquita plata para poder utilizar los incentivos locales. Y entonces, cuando realizamos esa película, es difícil sacarla del país, porque nuestra competencia son películas de altos presupuestos, pues con los que no podemos competir. Exactamente. Bueno, me faltan tres obstáculos más. Hemos hablado de tres: la distribución, la burocracia, la financiación. A ver, yo creería, mi Chucho, que esos son los tres obstáculos más grandes que yo veo. Todo lo otro yo no lo veo como un obstáculo, yo lo veo como pasos que hay que hacer, ¿sabes? Pero yo pienso que es un tema de la burocracia, la financiación y la distribución para mí en lo personal. Bueno, en el mundo del cine toda la gente quiere participar, tanto talentos nuevos como gente que lleva mucho en el ejercicio actoral. Pero ¿qué se requiere? ¿Qué formación se requiere para ser un verdadero integrante de los elencos de las películas? Es como tan complicado, ¿no? Porque a ver, por ejemplo, cuando tú realizas un casting, tú te das cuenta que hay actores que vienen con todo un entrenamiento maravilloso, pero muchas veces también te encuentras con personas que no tienen ningún tipo de escuela o de técnica y también son maravillosos. Entonces es una pregunta bastante complicada. Yo, por ejemplo, admiro muchísimo a Víctor Gaviria, soy amigo de él, y yo admiro esa manera de poder lograr trabajar con actores naturales. Yo creo que eso es, para mí, eso es un talento, ¿sabes? Es un talento. Yo he trabajado con algunos actores naturales, no con muchos, pero con algunos, pero sí he tenido la oportunidad de trabajar más con actores preparados. Y sí te tengo que decir que en el momento de hacer una película independiente, con bajos recursos, con todo este tema, en donde de pronto no tenemos pues un calendario de producción bastante largo, en donde nos podamos extender y hacer una o dos o ¿sabes? Escenas al día en donde nos podamos dedicar, si nos toca. Yo, por ejemplo, grabé una peli, de hecho era una serie para Discovery, en donde había un grupo de actores que eran naturales y un grupo de actores que eran profesionales. Y déjame decirte que, claro, los actores que eran profesionales iban al ritmo y los actores naturales estaban un poco perdidos en el tema porque, claro, era una producción independiente, de bajos recursos, en donde el actor tiene que estar listo y arrancamos. Entonces yo creo que es un poquito de los dos, ¿sabes? Bueno, entonces aquí es importante también la preparación, ¿no? Que 100%, aunque el actor sea natural y sienta que tiene todo el talento del mundo, yo creo que la preparación es clave. Lo mismo en el tema de la dirección. Es que uno no tiene que ir a una universidad para prepararse como director, pero si hay unas cosas que uno tiene que saber, ¿sabes? Entender técnicas que simplemente no puedes no tenerlas. Y también es un tema de que, claro, tú te gradúas, por ejemplo, en mi caso, yo me gradué en la universidad, pero fue la calle la que me ha enseñado y me continúa enseñando a dirigir, a escribir, a producir. Yo creo que esa calle es la que te construye. Exacto, y la experiencia se gana y se aprende es con el trabajo de campo, Siempre. ¿no? Con el ejercicio
de hacer ese trabajo de Y, campo. sa- y Bueno, sabes una cosa interesante, Chuchu, que yo siempre digo, y es que no es el dinero no es el que hace la peli. Claro, ojo, necesitamos buen financiamiento y buenos presupuestos. Pero tú no sabes, todos los amigos que yo tengo que han tenido toda la plata del mundo no han podido hacer una película porque no tienen como ese tema, esa pasión o eso que se requiere para uno empezar un proyecto y no abandonarlo. Sí, porque hay muchas historias que se empiezan y nunca se terminan. Entonces yo creo que es un tema de pasión y de determinación lo que verdaderamente mueve el corazón de un realizador audiovisual. bueno, próximamente viajas, o esta semana viajas a la ciudad de Cartagena, donde se va a realizar la versión de este año del Festival de Cine de Cartagena. Y Con qué propuestas vas a ir? ¿Qué quieres hacer allí? ¿Qué quieres mostrarle a la gente? no, estoy muy contento, Chuchu. Empezando el año hice A ver, yo tengo que compartir que el año pasado fue uno de los años más difíciles, por ponerle una palabra, a nivel personal y a nivel de carrera. Fue un año en donde me cuestioné, me miré al espejo muchas veces llorando, sin entender, sin saber cuál era el rumbo, como buscando esa luz. Y yo creo que después de todo ese proceso me di cuenta que la respuesta estaba como en mí. Yo creo que muchas veces nos vamos a buscar esas respuestas por afuera y en mi caso yo terminé el año empoderado, reescribiendo, reorganizando, mirando lo que estaba funcionando, lo que no estaba funcionando, ya como con todo un aprendizaje pues del esquema de producción ejecutiva en Colombia, entendiendo muy bien cómo utilizar el cash flow colombiano con el cash flow, por ejemplo, de Bélgica o de otros países que tienen un cash flow impresionante. Y ya como entrando a estas fórmulas y entendiéndolas, empecé el año haciendo como unas alianzas maravillosas que ya pronto me imagino que se enterarán por ahí. Pero voy a Cartagena a encontrarme con esas alianzas, voy a encontrarme con unos productores que vienen de Los Ángeles, con los cuales pues he firmado un par de proyectos y estoy como en ese despertar en donde ya como productor logré casar ciertos proyectos con ciertos personajes y ahora estamos como en la etapa de financiamiento, pero creo que por primera vez no me siento tan solo como me he sentido antes. Pero bueno, eso hace parte del ejercicio Claro, claro, claro. de trabajarlo, de impulsarlo, de desarrollarlo. Hablemos de los proyectos de la productora como tal. Ya no de Famor Botero, sino de tu productora. Claro que sí. Mira, pues Famor Pictures ya es una productora que ya va para los 9 años, es una productora que ha hecho muchas cosas y también ha capacitado a personas que de pronto sin tener todos los años de experiencia han podido trabajar en cortometrajes, en comerciales, en series y en películas y entonces eso me tiene muy contento. Es una productora que he mantenido ahí, me la he luchado para no cerrarla en años como por ejemplo cuando tuvimos COVID y en algún momento pensé, tengo que cerrar y no, la mantuve. Así que hoy en día pues me siento muy contento porque ya es una productora audiovisual que tiene muchas conexiones, que está ya también proporcionando service acá en Colombia para diferentes películas. En este momento tenemos una conversación bastante interesante con Puerto Rico. Entonces, no, yo me siento muy contento, Chuchu. Yo creo que es un año interesante para crecer, un año interesante para recibir nuevas alianzas, para estar abiertos no solamente a dirigir, sino a producir, a escribir para otras personas y también para producir a otros directores, que eso me parece también bastante interesante. Bueno, aquí me está preguntando, doña Patricia, dice Chucho, ¿y por qué no hablaron de Antártica? Pues hablamos de unos documentales en general, pero bueno, aquí manda la parada, son nuestros seguidores, entonces Claro. contémosles un poquito de Antártica. Antártica, mira, es un proyecto que yo amo mucho porque tú sabes que me gusta muchísimo darle voz como a los temas importantes. Y bueno, pues Antártica llega a mí a través de Golden Bird, que es una productora de Miami, es un proyecto para Discovery. Y creo que lo importante de contar de ese proyecto, ahorita les cuento de qué se trata, es que yo y bueno, el equipo hizo y escribió y produjo este proyecto completamente en español y el canal de Discovery al verlo decidió lanzarlo en inglés, entonces fue la primera serie que hizo ese crossover, como un poco en la música cuando hacen el crossover.
casualmente y me parece súper chistoso, nadie en Colombia sabe que el director soy yo y también soy aparte el escritor. Sí. Entonces, eso nuevamente te cuenta el tema del apoyo en Colombia con nuestros proyectos. ¿Cómo es posible que yo sea colombiano y que en Colombia ese proyecto casi ni se ha mostrado? Creo que se ha mostrado 2 veces. Pero es un proyecto hermoso que habla del Tratado Antártico y lo que pasaría si no revivimos ese tratado con la comercialización de Antártica, que tú sabes que es el pulmón del mundo. Es un proyecto que me enseñó, me construyó, aparte tuve la oportunidad de colaborar con diferentes personas, con amigos, como lo son Joel Prieto Torchanín y María Alicia González, que son dos grandes artistas que llevo en mi corazón. Entonces es un proyecto súper lindo, de verdad me encantaría que lo vieran, búsquenlo, véanlo, de verdad es un proyecto que hay que verlo como pues la humanidad debería toda verla. Bueno, ¿qué viene próximamente para Famor Botero en su campo como director, como escritor, como productor? Mira, yo en este momento estoy enfocado en contar historias que nacen de alguna realidad. Entonces yo llegué a Colombia y lo primero que hice fue visitar muchísimos museos. Y en mi búsqueda de esas historias que me acuerdo contarte a ti en ese entonces, estaba viajando por toda Antioquia, yo viajé todo un año antes de venirme a Bogotá. Yo buscaba como estos personajes, no que tenían el protagonismo, sino que estaban como en la fotografía pero detrás, o en las esculturas pero detrás, y me he encontrado con historias maravillosas, las cuales ya están desarrolladas en guiones cinematográficos, y eso es lo que se vienen un par de historias maravillosas, las cuales espero dirigir con mi alma y por primera vez quiero decir que es como un renacer para mí como director. Yo hice hace más o menos un añito una celebración de todos los proyectos que había realizado y se los di al mundo porque sentía que cargaba muchos proyectos que a lo mejor no lograron distribución por muchos temas y sentía que era algo que cargaba en mi espalda, ¿no? Eran como 10 hijos que venían ahí y no podía soltarlos. Entonces decidí hacer como una manifestación de gratitud, de haberles dado voz y los dejé ir. Y en ese entonces pues tuve la oportunidad de distribuir casi todos esos proyectos en VIX y en diferentes plataformas. Y ahora estoy enfocado en eso, Chuchu. Estoy enfocado en las historias que sí quiero contar. Por ejemplo, tengo un guión que se llama, ay, no puedo decir cómo se llama, pero bueno, tengo un guión de una película que vengo escribiendo hace 8 años y en ese afán por hacerla me encontré con que está bien si no la puedo hacer este año y el otro tampoco, y si me demoro 8 años, pues esperaré 8 años. Siento que encontré una manera muy interesante de respetar los tiempos del cine. Yo creo que cada proyecto tiene que estar casado con los productores que necesita también, ¿sabes? Entonces he encontrado paz en mi realización. Es difícil, a veces soy un poco impaciente, pero me siento contento. Creo que Cartagena va a ser un tiempo muy interesante y este año en sí. Yo espero estar rodando una película pronto, pronto les contaré y bueno, pues poco a poco. Bueno, Famor, uno siempre tiene o está en la búsqueda de apoyos, está en la búsqueda de tener esa oportunidad de plasmar proyectos y todo. ¿Qué le dices tú a aquellos nuevos directores, tanto hombres como mujeres, que incursionan o que quieren incursionar? Tres cosas que deben de tener en cuenta para soportar lo que tú has soportado para poder hacer y desarrollar tus proyectos. Yo les digo, a ver, yo creo que la tenacidad es un tema que hay que tener claro. Tenemos que ser tenaces para soportar absolutamente todos los rechazos, porque claro, tú escribes una historia que tú crees maravillosa y la trabajas por años y llegas a esa primera junta, ¿cierto? Y vas con toda esa emoción a hacer el pitch y recibes, no, es horrible, es mala, no sirve, y te tiran la puerta en la cara una vez, dos, tres, cuatro, 10 veces, 100 veces, y tú estás ahí, dándole con esa tenacidad, con esa determinación. Es algo que tenemos que tener conciencia de. No nos lo podemos tomar personal, aunque es a veces un poco difícil. Yo he salido de pitches llorando, ¿sabes? Pensando, cuestionándome, claro, soy humano.
me deprimo. El año pasado viví una soledad tenaz que yo decía, Dios mío, pero ¿por qué esto es tan difícil? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Te cuestionas absolutamente todo y a la final es esa tenacidad que no te deja caer. Yo en algún momento de mi vida tuve y creo que es interesante contarlo, tuve un momento muy complicado en donde yo me cuestioné absolutamente todo y me preguntaba qué era lo que necesitaba para poder continuar. Ajá. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesito para poder continuar? Y en ese momento estaba yo parado como al lado de una laguna o sí, era como, no era un río, pero era como una laguna, y estaba sereno. Y yo de la rabia tiré una piedra y claro, el agua se puso complicada y se empezó a mover y luego llegó la serenidad. Y en ese momento entendí que necesitaba serenidad, que necesitaba estar completamente sereno para poder escuchar, llevarme la información, tomar lo que necesitaba, que me sirviera y lo que no dejarlo ir. Y fue tanta mi impresión que mira, serenidad. Ajá. Ah, Dije, bueno. nunca, nunca se me puede olvidar. Y hoy en día, cuando estoy en un caos total con cualquier proyecto, me tomo el brazo y digo, necesito serenidad, necesito recordar que soy capaz y necesito recordar que todo viene, todo llega a su tiempo y si ellos no fueron, pues serán otros. Es muy cierto, es muy, pero muy cierto. Lo importante es insistir, persistir, pero nunca desistir, porque generalmente siempre uno va a encontrar algún obstáculo. No todos los días son Claro. lunes. Hoy es lunes, pero no todos los días son lunes, entonces tener en cuenta No, eso y y aparte, todos son procesos de aprendizaje. Yo los quiero invitar para que mañana a las 5 de la tarde nos encontremos nuevamente con Teresa Saldarriaga, gestión colectiva de directores audiovisuales. Vamos a consultarles sobre estas inquietudes, sobre inquietudes que ustedes nos envíen también. Entonces los espero para que mañana a las 5 estén. Y la invitación es a que sigan en redes sociales @famorbotero. Ahí se van a enterar de los proyectos de él, de lo que ha hecho, de su carrera, de lo que vienen. Si están interesados en hacer parte de sus proyectos también, ahí lo pueden seguir, compartir, y esa es una forma también de apoyar. Y me de corazón haber aceptado esta invitación, porque sé que estás corriendo, que tienes miles de reuniones, pero yo dije, tengo que entrevistarlo, tengo que la gente tan que lindo. sepa en nuestro país quién es Fabio Botero y todo el proceso que lleva ya haciendo cine, haciendo quedar bien a nuestro país, haciendo y creyendo en los proyectos, impulsando talento y dándole oferta laboral a muchas personas. De verdad agradecerte y no sé con qué mensaje quieres tú terminar este en vivo. No, mira, primero que todo el mensaje de la gratitud. Yo creo que es muy bonito estar acá, estar en este momento, tener los amigos tan maravillosos que tengo, que tú eres uno de ellos. Colombia me apoya, yo me siento súper apoyado, me siento súper empoderado en este momento, tengo salud, tengo todo, así que yo me siento muy contento. Pronto les estaré dando noticias de pelis, de cosas, de proyectos y bueno, nada, a seguir luchando todos para un futuro mejor para todos. Exactamente. Y vuelvo y les digo la frase que dije hace un momento: insistan, persistan, pero nunca desistan. Mi favor, un abrazo inmenso. Estamos muy lejos, Te estamos quiero. demasiado, estamos demasiado lejos, pero un abrazo muy, pero muy especial. Que ustedes pasen un resto de tarde muy feliz. Dios me los bendiga. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Chao, chao. Chao. Chao.